Terabytes. Como ustedes sabrán, pues hemos improvisado esta sesión de conversación entre Ibelí, Javier y yo, en la extensión hacia ustedes de lo que hemos denominado el Goitías Chat. El Goitías Chat se constituyó alrededor del año 2019-20 durante la pandemia y hablamos ahí de todas clases de temas, desde lo profano hasta lo sublime. Así que hoy vamos a hablar de cosas que sean edificantes, ¿no? Y el tema entonces de la educación teológica, la educación en nuestras comunidades de fe de camino al 2026. Teotecnología.com presenta Terabytes. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a este episodio especial de Teo Bites. Para no perder la costumbre, busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa para que disfrute esta conversación que tendremos entre amigos, amigas de mucho tiempo, y que el tema que nos ocupa hoy es la educación teológica y eclesial de rumbo al 2026. Me gustaría seguir hablando del 2030, eventualmente tocaremos esa base, pero vamos a hablar del próximo año porque hemos visto que una entidad ha otorgado varios grants a instituciones teológicas en lo que sería la institución de Lilly Endowment en Pathway for Tomorrow. Lo que significa que el próximo año vamos a ver muchos programas que van a estar corriendo en aras de mejorar la educación teológica, con el fin de causar también esta exploración vocacional en las diferentes áreas que incluyen la iglesia, el quehacer teológico, y que esté pues aterrizado a los tiempos que estamos viviendo. Hoy, pues, me siento honrado de que en este tema de la educación teológica del camino al 2020, en términos de qué está pasando, qué urge y cuáles son las decisiones que deberíamos tomar, pues me están acompañando mis amistades del alma, Ibeliz Valentín Vera, Francisco Javier Goitía, en este vivo, o sea, estamos en vivo y a todo color por aquí para poder dialogar, compartir con ustedes y luego tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que sin más preámbulos, quiero pasarle la palabra a la doctora Ibeliz Valentín Vera para que tenga una palabra de saludo, y luego al doctor Francisco Javier Goitía para que de igual manera nos salude. Adelante, bienvenido. Gracias, Chu. Gracias, Javier, profesor, como siempre le hemos dicho, y siempre serás, a pesar de que pasan los años y los lazos de amistad también se van haciendo más estrechos. Para mí es como un déjà vu de aquellos tiempos de la pandemia cuando hacíamos uno y dos webinars semanales y terminamos exhaustos al cabo de los meses, pero estoy bien contenta y realmente se nos hizo un poquito difícil, ¿verdad? Poder ajustarnos y coordinarnos para hoy, pero había que hacerlo y había que hacerlo antes de que entremos en la época de vacaciones y que todos nos ocupemos con nuestras familias. Había que hacer este junte. Así que gracias, Chu, por ser siempre el motor de estas lindas oportunidades. Estamos en vivo. Así que eventualmente ve escribiendo por ahí desde dónde te conectas, ve pensando en preguntas sobre la iglesia, sobre el seminario, sobre la vida ministerial. Pues tía, adelante, bienvenido. Bueno, es un placer. Tengo que confesar que las dificultades técnicas fueron con mi computadora, que está en el sótano y hay mucha luz. Tuve que conectarme en otra computadora, que es la de mi hija, está en el cuarto y aquí está es todo a media luz, ahora un ratón pelú y yo le di la mano creyendo que eras tú. Así que por eso es que estamos un poco tarde y por eso es que yo estoy un poco a oscuras, pero es un placer conversar con amigos del alma, entrañables, que queremos mucho, que admiramos. El tema es un poco escabroso, pero vamos a meterle mano, porque más es la conversación misma y lo que pueda agotar en la gente que escucha y quienes puedan imaginar sueños nuevos y maneras nuevas de formarnos. Y yo creo que ustedes dos son un ejemplo extraordinario de cómo la formación puede agarrar nuevos rumbos.
cómo nos sorprende cada día. Así que es un placer estar con ustedes. Yo les tengo que confesar que yo los entrampé, porque hoy precisamente se cumple un hito en mi vida. El día que yo grabé, un 20 de diciembre de 2015, el primer episodio de Teo Bites. Wow. 10 años. 10 Wow, años. Cuando la palabra podcast no se conocía del todo dentro del ambiente eclesial. Así que yo las acabo de entrampar para que celebren conmigo ese hito, fabuloso, excelente. ese momento en mi vida. Ahora se están enterando Ahora, muy bien, fantástico, pero qué bueno que lo lograste. y precisamente tiene que Es ver un, es un buen enrutamiento. con el mismo tema, la educación teológica a la luz de los tiempos. En aquel momento tuve el privilegio de grabar en un mismo día con el doctor Pablo Jiménez y con el doctor Juan Ramón Mejía. Aquí lo tengo que nombrar aquí porque me estuvo acompañando hablando sobre educación teológica. Bueno, 10 años después hay una pregunta que es la que va a ser el hilo conductor de esta conversación. ¿Estamos formando líderes para el mundo que ya llegó o para el mundo que ya se fue? Esa pregunta debe ser el hilo conductor de esta conversación. Empezamos, ¿verdad?, con una bola dura y yo quisiera, pues, pasarle para calentar un poco el brazo a Ibelí, eh, la palabra para que ella me diga en una frase qué le entusiasma y qué le preocupa cuando estamos hablando de educación teológica de rumbo al año venidero, el 2026. Ok, en una frase va a ser difícil, eh, pero voy a hacerlo lo más corto posible. ¿Qué Muy bien. me entusiasma? Mira, precisamente mirando lo que acabas de decir, el último grant de Lillian Dauman, que está enfocado en la colaboración. Me entusiasma el resurgimiento del elemento colaborativo en la educación teológica, porque pues obviamente como herencia de la modernidad nos encerramos en lo que le dicen en el idioma difícil, el de allá del norte, ¿verdad? Los silos. Nos enfocamos en esos espacios individuales y usando individual no solo como personas, sino como sistemas, ¿no? Eh, los, eh, los bautistas, los luteranos, etcétera, y cada cual en su nicho, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que esos silos están desgraciadamente en rumbo a perecer. Eso no se sostiene ya, ¿verdad? Entonces, el asunto colaborativo me entusiasma porque creo que es extremadamente enriquecedor, ¿verdad? Y tiene muchas reminiscencias de Pentecostés, etcétera, que no vamos a hablar ahora aquí. ¿Qué me preocupa? Me preocupa mucho y mi preocupación rebota con tu pregunta inicial. eh, Me preocupa la lentitud histórica de la iglesia y todo lo relacionado con la iglesia, ¿verdad? Con la educación teológica, ¿no? La lentitud histórica con la que la iglesia se relaciona con los cambios culturales, con la que la iglesia y la educación teológica traduce esos cambios culturales y los incorpora, ¿verdad? Eso me preocupa, ¿no? Me preocupa que esa lentitud histórica, la mayoría de las veces que es por temor, y entonces terminamos demonizándola, ¿verdad? Nos ubica en una desventaja grandísima. Así que cuando venimos a poder lograr hacer algún tipo de traducción, de adaptación o de incorporación de estas nuevas tendencias a la iglesia, estamos otra vez 20 años atrás y ya eso pasó. Y estamos incorporando como nuevo lo que ya es viejo. Así que esas son básicamente eh, mis grandes preocupaciones. Y entonces ahí tengo que añadir algo y dame este medio minuto. Me preocupa también que en el caso de lo digital, los espacios digitales hay que verlos como contextos, eh, no como herramientas para ayudarnos a Mm, trabajar.
no como herramientas tecnológicas que extienden nuestros sentidos para que alcancemos más gente, etcétera, sino que los espacios digitales hay que verlos como contexto y como contextos hay que tratarlos teológicamente. No solo son herramientas para mejorar las prácticas, son contextos que tienen sus propias características, que tienen sus propias tendencias, que tienen sus propios demográficos y tienen unos desafíos particulares que hay que estudiar, ¿verdad? Así que esas son mis preocupaciones. Me recordaste una frase de Espadaro bien sencilla y poderosa, que, que hay que ver esto más allá de herramientas, sino como espacios que se habitan, Exacto. espacios que se transitan, en los que se convive. Gracias por recordarnos eso, porque yo creo que eso nos da ese rostro humano a toda esta innovación tecnológica que estamos experimentando. Hoy día le paso la misma pregunta: ¿qué le entusiasma y qué le preocupa cuando piensa Yo, en la educación de camino al yo, 2026? yo comienzo por comentar eso último que ustedes dicen. Yo creo que los espacios digitales son eventos y espacios epistemológicos. Exacto. Y luego de la pandemia, me parece que muchas instituciones teológicas los están nuevamente utilizando como herramientas. Y eso es un error craso. Pero eso podemos hablar más tarde. ¿Qué me entusiasma? Me entusiasma la oportunidad que tengamos las comunidades étnico específicas, las comunidades en los márgenes, de contribuir no solo al contenido académico de la educación teológica, sino a imaginarnos un paradigma nuevo. Este nuevo eh, eh, oportunidad que Lili está dándole a los seminarios de colaborar. Es cierto, yo creo que el secreto es la colaboración, pero no es colaborar para hacer proyectos comunes, es colaborar para imaginar una cosa diferente. Y yo creo que lo que podemos contribuir lo voy a poner de esta manera. Yo veo Occidente como un campo misionero para la iglesia. Y las iglesias no lo tratan como un campo misionero. Y en ese sentido, yo veo la oportunidad de las comunidades que tradicionalmente hemos pensado en plural, hemos pensado en comunidad, le damos privilegio al asunto comunitario como participantes activos y protagonistas en la creación de un modelo. Yo creo que la oportunidad y lo que me entusiasma es que está ese espacio disponible. Lo que me preocupa es que están tomando las decisiones los mismos viejos de siempre. La misma, eso me incluye a mí, ¿sabes? Yo debo retirarme ya, irme a pescar para el río Turabo. Este, eh, para la marina que iban a hacer hace unos años en Cagua, pero esos son otros 20 pesos. Yo creo que lo que me preocupa es no solo la lentitud, como tú lo dices muy bien, Ibeliz, es que estamos respondiendo a los síntomas y no al problema de fondo. Estamos respondiendo, quienes creamos el problema no podemos resolverlo. Y es tiempo de darle espacio a nuevas generaciones que tengan el cerebro alambrado de una manera diferente. Y a nosotros nos corresponde ofrecer esas oportunidades. Constantemente estamos viendo entonces la necesidad de una reevaluación de la cultura organizacional. Esto incluye los seminarios. Los seminarios no escapan de eso. Está también a nivel eclesial. Entonces, se me, se me ocurre pensar en la frase de que a veces nos persigue: eso nunca se ha hecho así o eso siempre se ha hecho así. Y cómo esas dos frases pudieran de alguna manera abonar a lo que Goitía nos ha dicho. Bueno, pero yo vine a escucharle más a ustedes de lo que yo vaya a hablar. Déjenme darle esta embocadura y vamos a la próxima etapa de esta conversación. Eh, Estamos hablando de educación, sin dos vías. Por un lado, en el lado de las entidades teológicas, por el otro lado, en la parte eclesial, y por lo tanto estamos hablando de dos cosas a la vez, que están interrelacionadas, pero estamos hablando de dos cosas a la vez. Uno,
La educación formal, o sea, programas, cursos, seminarios, currículos, todo eso tiene que estar en el plan. Pero adicional a eso, estamos hablando de la formación de fe. Y estamos hablando de una formación de fe en un contexto altamente digital. Por lo tanto, eso requiere mentoría, práctica ministerial, el aspecto de la identidad, el aspecto del carácter, el asunto comunitario, cómo se sigue construyendo comunidad en medio de todos estos cambios que están ocurriendo. Habiendo establecido eso, hay tres ejes en los cuales nos vamos a ir enfocando de este punto en adelante. Primero, ¿qué es lo que está cambiando? Segundo, ¿qué es lo que no estamos viendo? Y tercero, ¿qué decisiones concretas deberíamos estar tomando en este punto del camino para llegar sólidos al 2026? Y esto incluye entonces los planes estratégicos en ambos ámbitos, tanto en el ámbito académico como en el ámbito eclesial. Y con eso dicho, y ya estableciendo que la pregunta es cuáles son los síntomas evidentes. Y Belis, te paso la palabra para que me comentes qué síntomas vas viendo más evidentes dentro de la educación teológica, dentro de la educación, también del ámbito eclesial. Por ejemplo, pueden ser desconexión de la realidad, agotamiento, puede ser el currículo enciclopédico que nos ha acompañado hasta ahora, que tiene unos vicios, ¿verdad?, de colonialidad, de educación bancaria, de los cuales se nos ha hecho difícil despojarnos, eh, la brecha digital, la falta de acompañamiento. Te paso esa ensalada de posibilidades para que compartas con nosotros tus impresiones, los síntomas. Eh, Mira, yo voy a tratar de tomar dos solamente de Muy bien. todas las que hemos hablado y hemos dialogado antes, juntos y juntas, nosotros acá. Y voy a tomar estas dos, dejándole espacio a ustedes para trabajar con lo demás. Dame un segundo, que siento que... Por ahí hay un viento recio de Sí, alguna sí, ventilador. siento que hay un... Eso mismo. Mientras tanto, en lo que va buscando, Ok, ahora. saludo a Ajá. mi amiga, la pastora Luz Viri Cortés, que está por ahí conectada. Un saludo, nuestro abrazo, estamos en vivo. Se conectó Eliezer Burgo, comentando que el occidente es como un campo misionero, compartiendo con Goitía ese punto de vista. Un saludo de dos compañeros del camino. Adelante, Ibelis. Saludo a ambos, los quiero mucho a los dos. Primero, voy a trabajar la desconexión. ¿Tú estás escuchándome bien? Sí, te estoy escuchando, no pelees con el micrófono, déjalo ahí. Estoy peleando con el micrófono. Ok. Sí, déjalo ahí. Eh, Primero, la desconexión con la realidad pastoral. eh, y segundo, el currículo enciclopédico que tú mencionas. Eh, Esos son dos temas que yo quiero entrelazar, aunque parezca extraño. Eh, Si nos vamos un poquito académicos, históricos, podemos trazar a Schleiermacher, por ejemplo, para fines del siglo XVIII, principios del XIX. Podemos trazar a Edward Farley con un librito que se llama Teología, ya escrito para el siglo, fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Y ambos han tratado de crear unas propuestas para resolver esa fragmentación de la teología que tú titulas el currículo enciclopédico, ¿verdad? Y ambos han tratado de poner la teología práctica como el vínculo, como ese eslabón, como yo le llamaría ese gozne, ¿verdad? Entre esa fragmentación de los temas de la teología sistemática con las disciplinas de la teología pastoral. Entonces, ellos están tratando de hacer esto precisamente porque luego de la Ilustración, la desconexión de la academia con la realidad de la pastoral se hace muy dramática, ¿no? Privilegiando en la teología sistemática y me verá, con el respeto del sistemático que tenemos de frente, ¿verdad? Privilegiando ese racionalismo, ¿no? Y relegando las disciplinas pastorales a un segundo plano. ¿Ah?
que también en la academia le llaman el paradigma clerical, que era pues simplemente enseñar a los candidatos a ministro a hacer sus funciones pastorales, ¿verdad? Eh, entonces, ese dilema, ¿no? Ese asunto que se queda en el mundo del racional y en el mundo de las ideas y se queda entonces acá en el mundo práctico, pero uno separado del otro sin una manera de enlazarlo, de unirlo, sin una vinculación, incluso con cierto menosprecio, ¿no? Eh, eh, Nos presenta un gran reto. ¿Cómo los enlazamos? Y yo creo que las teologías contextuales a través de la historia han tratado de resolver un poco y han tratado de salvar ese abismo, ¿no? Por eso esas teologías contextuales se acercan más a la definición de teología práctica, ¿no? Porque sus métodos, sus propuestas nacen en la gente y terminan en la gente en cómo esa revelación de Dios ofrece un lente para interpretar y dar solución a los problemas de las personas, ¿no? Entonces, mi opinión aquí es que reincorporar la teología práctica de forma intencional en los currículos de los seminarios y las escuelas teológicas es urgente. Y yo quiero hacer una aclaración aquí, porque, ¿verdad? Me podrían decir, no, pero es que nosotros enseñamos predicación, nosotros enseñamos consejería pastoral o cuidado pastoral. Es que no se trata de eso. No estoy hablando de los cursos pastorales, de predicación, de los cursos ministeriales, estoy hablando de cursos que enseñen al estudiante a pensar, articular y a ejecutar el ministerio teológicamente. Y eso es bien diferente. Vamos a resumirlo de esta manera y con eso le doy paso a Javier. Mi opinión, mi experiencia, yo llevo unos cuantos años dando clases, no necesariamente a nivel de seminario, pero dando clases y más o menos desde el 2013 he estado dando clases en seminarios. eh, y mi opinión es que no sabemos leer las congregaciones y las comunidades en que vivimos teológicamente. No las sabemos leer teológicamente. Le voy a dar un ejemplo rapidito. Se nos enseña teología sistemática, se nos enseña consejería, pero no se nos enseña a interpretar teológicamente el problema que vamos a hablar con la gente en la consejería pastoral. Le recetamos textos bíblicos en CPI, en Educación Clínica Pastoral. Lo primero que hace el estudiante en un verbatim de una consejería es, cuando usted lo lee, es todos los textos bíblicos, los salmos que les recitó para hacer oración, ¿verdad? Entonces, lo más lejos que podemos llegar es, si acaso, hacer referencia a nuestra doctrina, ¿no? A ese librito también que tenemos doctrinal en la parte de atrás de nuestro cerebro. Y hacemos lo mejor que podemos y evidentemente el Espíritu Santo siempre mete la mano y arregla donde nosotros no podemos llegar. Pero existe esa brecha y no nos ayuda a ser pertinente nuestra función. Y honestamente, yo entiendo que quienes únicos nos pueden ayudar en esto son los seminarios, las escuelas de educación teológica. Así que yo creo que mi propuesta es hacer intencionalmente, ¿verdad? Ser intencionales en una propuesta de teología práctica que una eh, la teología sistemática con los temas de ministerio. No es nada nuevo lo que les estoy diciendo, ya les cité dos grandes que trabajan en tema. Hoy día, de los ejemplos que dimos, puede añadir cualquiera. Hablamos de desconexión de la realidad pastoral, el agotamiento del currículo enciclopédico, hablamos de la brecha digital, de la falta de acompañamiento. Eh, ¿Qué piensa? ¿Cómo ve eso, el síntoma principal o los síntomas principales? ¿Y cuál podría ser la raíz? Mira, yo voy a hablarte de dos. Uno es darle un poquito de cabulla a lo que dijo el Belis. El asunto es qué necesitamos manejar en las parroquias. ¿Qué necesitamos? Y no digo saber, porque saber está muy amarrado al asunto académico, formal, lo que acabo de decir. Y segundo, voy a hablar un poco de las finanzas.
Yo hace unos años, hace como 3 años, cambié mi pedagogía en las clases de teología, y cambié de que lo importante fuera leer teología y leer historia, aunque lo había hecho antes, pero formalmente lo hice, a crear espacios para que la gente aprenda a pensar teológicamente. Yo creo que es lo que lo que dijo, de una manera bastante clara, Ibeliz. ¿Para qué sirve la cosa? Pues, para mí, la teología es práctica por definición. La teología es balbuceo frente a lo epifánico. Y desde el balbuceo a lo epifánico, aprendemos a coser lo que necesitamos coser para vestirnos frente a Dios y frente al mundo. Y en ese sentido, yo creo que, eh, es ver el asunto, vamos a formar, de la teología práctica, no como un curso electivo o periferal dentro de la oferta académica de los seminarios, sino que sea la matriz primordial desde donde sale la oferta académica para las iglesias. Porque el asunto es que la manera en que hemos hecho teología, lo que ha hecho preparar gente para ser buenos teólogos, y ha dejado a la iglesia rezagada. Eso es una crítica a los seminarios de mucho tiempo, y yo creo que seminarios hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, y son resultado de los momentos históricos donde están, pero tiene algo de realidad en el sentido de que todavía yo creo que los seminarios y la manera en que pensamos el quehacer teológico desde los seminarios es muy formal. Entonces, lo que hemos cambiado es la forma de delivery systems. Lo hemos cambiado es el acceso y la manera en que la gente agarra y tiene una oportunidad de estar en el seminario, pero no hemos cambiado, la matriz principal de cómo damos clases. Y en ese sentido, yo creo que sí, que en el asunto de qué es lo que necesitamos saber, qué es lo que necesitamos manejar en la parroquia, en la sala, en la plaza, en un hospital, para que nuestros ministerios impacten existencial, y en términos de sabiduría y de práctica a la gente. Y en ese sentido, yo creo que necesitamos un cambio fundamental. Lo otro que quiero decir es en términos de las finanzas. Mire, yo creo que muchas de las respuestas que dan los seminarios y hemos dado nosotros han respondido no a esta crisis, han respondido a la crisis financiera que tiene la educación teológica. Si no hubiese crisis financiera, nadie estuviera hablando del cambio que necesitamos epistémico, hermenéutico, de la imaginación de la educación teológica per se. Y los seminarios, y Lilly Foundation, y Louisville Foundation, dan millones y millones de dólares, pues para que nos sobemos y sintamos que estamos haciendo algo. Pero las finanzas son un síntoma, no es el problema de fondo. No nos hemos dado cuenta que el andamiaje político, económico, social donde existen los seminarios está gastado. Es muy cara la educación teológica. Y si usted no está dispuesto desde el saque a considerar alternativas de financiamiento que no estén sentadas en donantes, si usted no está dispuesto a que las instituciones sean un poquito más humildes y más ágiles, pues entonces, porque el problema no son las el problema financiero es problema de Occidente. El problema financiero viene porque se ha hecho muy costosa la educación teológica y entonces no queremos cambiar el sistema porque cambiarlo lo vemos como costoso. Más costoso es sostenerlo. Así que el problema no es eso, el problema es cómo somos iglesia. ¿Y para qué está la iglesia presente en este momento histórico que vivimos? Para eso es que tenemos que formarnos. No sé si me estoy explicando bien, pero yo creo que ese es el problema de fondo. Si no reimaginamos nuestra eclesiología, si no atemperamos nuestra eclesiología, ¿a qué? Mire, y le voy a dar un ejemplo. Yo manejo
o me relaciono con 7 seminarios de mi denominación, uno, 2, te voy a dar el ejemplo de 2 seminarios. El 70% de su oferta académica, sus estudiantes están el 70% están online. Todavía la matriz principal es como si estuvieran presenciales. Todavía se imaginan o se piensa ese espacio como adyacente o adicional. Y en ese sentido, pues yo creo que todo está amarrado a finanzas y todo, mire, todo esto que está dando Libby y todos estos proyectos que están haciendo todos los seminarios, son los mismos, ahora es el reciclaje con certificación. Y ahora el reciclaje, ahora tenemos un sinnúmero de proyectos para los estudiantes hispanos, certificaciones de un crédito, certificaciones de... Bueno, nos dan un montón de competencias que cuando usted las mira y usted dice, "Pues, ¿para qué sirve eso?". Y lo digo en general, en términos del sistema. Yo no estoy diciendo que un proyecto sea bueno, el otro sea menos bueno, pero cuando usted lo ve, lo que están haciendo es replicándose. Hemos atendido el ethos epistemológico de los hispanos y hemos atemperado cómo enseñamos, a cómo aprendemos, a cómo servimos, cómo amamos, a cómo sufrimos. Y en ese sentido, yo creo que ese es el dilema fundamental. Es muy difícil atender, pero que cada vez se hace más indispensable. Yo creo que necesitamos un poco de pomada. Eh, em, Está fuerte lo que estamos hablando aquí, lo que estamos conversando. Esto es una conversación nuestra. Así que usted está participando como si se asomara por el ladito de la cortina. Que de hecho, saludo ahí a Yolanda Rodríguez, que también llegó a enviar un saludo, y otras personas que se han seguido añadiendo y haciendo comentarios y preguntas. Más adelante les vamos a atender. Eh, ¿Qué tipo de liderazgo estamos ejerciendo? ¿Qué tipo de liderazgo estamos formando? Probablemente en nuestros modelos actuales. ¿Acaso un técnico de iglesia? ¿Un activista? ¿Estamos formando un teólogo sin comunidad? ¿Estamos formando un pastor, una pastora sin herramientas? Esas son preguntas que tenemos que hacernos desde los diferentes frentes donde nos encontremos, por difícil que sea estipular la pregunta y difícil sea contestarla. Así que hablemos de esas competencias esenciales. Si tuviéramos que definir competencias esenciales para ese liderazgo cristiano de camino al 2026, ¿cuál sería? Te paso, Ibelí, la palabra, si quieres aportar un área de discernimiento teológico, el cuidado pastoral, la comunicación, la proclamación, el diseño de experiencias educativas, no solamente clases, la ética tecnológica, ahora con la llegada de la inteligencia artificial y con las encrucijadas que se han formado con este asunto de la inteligencia artificial. Por ahí va a salir otro podcast que Ibelí y yo estuvimos, que también va a estar excelente en términos de los diálogos que pudimos tener. Pronto lo van a ver en las redes. Ibelí, te paso la palabra y luego le paso la palabra a Goitía para que podamos ir un poco sobre esas áreas de competencias esenciales. Yo voy a mantener un poquito de congruencia en lo que yo misma estoy hablando, así como con un hilo conductor. Yo pienso que tal vez esto es una competencia extraña, pero yo creo que una de las competencias más importantes que debemos tener en el liderazgo cristiano es ser intérpretes de la cultura. Y estoy usando la palabra intérpretes con mucha intencionalidad. Eh, no es que leamos la cultura, no es que nos acomodemos a la cultura, no es que rechacemos la cultura, es que interpretemos la cultura. Interpretar la cultura con los lentes de nuestra teología,
con los lentes de nuestra tradición, con los lentes, de nuestra propia nacionalidad, género, etcétera, ¿no? Todos los lentes que un ser humano tiene, ¿no? Pero sobre todo desde nuestra doctrina y desde nuestra fe cristiana y desde nuestra propia eclesiología, ¿no? Que interpretemos la cultura. Si nosotros no sabemos interpretar la cultura, no podemos, eh, trabajar con los retos y los desafíos, y voy entonces con esto a rebotar a lo primero que dije, todos los esfuerzos que podamos hacer, eh, en este momento ante los cambios, que se generan, en la educación, en la iglesia, etcétera, vamos a llegar a aterrizar a ellos muy tarde, porque no tenemos las competencias para interpretar apropiadamente la cultura. Y el segundo, para tocar un poco ya con el asunto de la inteligencia artificial, empezar a caminar por ahí también, la congruencia ética. O sea, para mí es bien importante el asunto de la congruencia ética. Y les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Y perdónenme, tal vez voy a tocar ronchas por ahí, pero pues nunca me he identificado por ser muy dulce. Eh, el cristianismo, sobre todo evangélico, tradicional, conservador, hace mucho énfasis en la moral relacionada a la sexualidad, ¿verdad? Y hay otros aspectos de nuestra moral que se quedan como un poco rezagados. Les voy a dar un ejemplo. Yo he tenido casos en los que en un curso he asignado una reflexión en el cual tal vez el 60% de los estudiantes son pastores. He asignado una reflexión sobre un tema poco tradicional para ellos y más del 80% de la entrega de esa reflexión ha sido hecha con inteligencia artificial. Entonces, yo le voy a decir una cosa, para mí eso tiene unas connotaciones terribles. No empiece una relación conmigo con eso, como estudiante, porque primero eso es tratar de engañar a su profesor, a la persona que está al otro lado, ¿ok? Y el engaño tiene una implicación de que la persona es tonta o es bruta. Eh, Así que en ese sentido, pues me parece que es una falta de respeto enorme. Eh, por lo tanto, la congruencia ética tiene que incluir todos los aspectos de nuestra vida, nuestra moral en términos generales, ¿no? Entonces, con esto de la inteligencia artificial es bien delicado, porque evidentemente tenemos que poner nuestra integridad balanceada en todos los aspectos de nuestra vida. No solo en nuestra sexualidad, no solo en si robamos o no robamos, no solo en si hablamos mal o no hablamos malo, no solo en si mi denominación determina que está bien o no está bien tomar alcohol. Tenemos que hacer una reflexión profunda en todos los aspectos de nuestra vida, cómo ser congruentes con todo lo que hacemos. Y en este momento, la inteligencia artificial es un área donde nos estamos dejando ver. Sí, Se nos está viendo la costura, como dirían en mi país, Puerto Rico. Se nos está viendo la costura de las cosas a las cuales no necesariamente le damos importancia, pero tienen unas implicaciones bien grandes en mis relaciones con el otro y la otra, y cómo yo trato y cómo yo veo desde un lugar de superioridad al que está frente a mí, ¿verdad? Al otro. Así que yo creo que lo resumo, intérpretes de la cultura y congruencia ética. yo, yo, yo creo que voy a seguir por ese mismo camino. Mire, Marcos 1 empieza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Eh, Juan empieza diciendo que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y ese verbo habitó entre nosotros. Mateo nos da 14 versos ubicando a Jesús en la tradición y en la herencia de David. Y Lucas nos dice que le dice a Teófilo que va a ordenar la historia de Jesús. Así que los 4 evangelios empiezan como textos hermenéuticos del saque.
hacen una interpretación desde el reino. ¿De quién es Jesús? Yo creo que lo que le corresponde hacer, no al líder, a la iglesia, es ser hermeneuta. Hermeneuta en tiempos donde se ha criminalizado el dudar, donde se identifica como apostasía el reconocer la fe que busca entenderse, el dilema y la agonía misma del creer y la honestidad de las nuevas generaciones que son sospechosas de la institucionalidad de la iglesia, más están disponibles para espiritualidades que les conecten con lo divino. Y entonces, como como lo sabemos pensar es quién va para el cielo y quién va para el infierno. La iglesia pierde el rol y se hace irrelevante. Y eso va a la iglesia, eso va a las instituciones de educación teológica. Lo que necesitamos saber es cómo presentar a Cristo siendo hermeneutas, cómo a través de nuestras entrañas circula el Espíritu para una conversación entre lo divino y lo profano, entre Dios y los seres humanos. Eso es lo que hace falta. Y lo otro se me olvidó, así que lo segundo. No hay problema. Mientras tanto, vamos saludando a la audiencia que se sigue conectando. Tengo que privilegiar que Pablo Jiménez se ha conectado en el live por YouTube. Te enviamos un saludo, nuestro cariño, nuestro aprecio. Pablo, yo estoy de alguna manera celebrando un hito. Un día como hoy, hace 10 años, estábamos grabando en Espinosa lo que fue uno de los primeros episodios de Theo Bites. Así que gracias por haber formado parte de esa primera oleada. Quisimos hacer este episodio de una forma espontánea para extender lo que son nuestros mensajes en el Goitías Chat, un chat privado que tenemos que conversamos de diferentes cosas. Eh, Hoy estamos enfocándonos en el área que tiene que ver Saludos al profesor Jiménez, le admiramos mucho y le recordamos con mucho cariño. de camino de la educación teológica, ¿verdad? De camino al 2026. Estamos viendo cuáles son las tendencias con todo este funding que ha ocurrido y considerando qué cosas debemos estar mirando eh, en estas innovaciones que están ocurriendo. Y Belit, hablaste un poco, y Goitia también, sobre modalidades y diseño. Uno de los temas de pasión que me ha ocupado recientemente es el diseño instruccional. Y estamos acostumbrados a unos diseños clásicos. Una de las cosas que están ocurriendo es que los diseños instruccionales clásicos ya no prescriben. Y perdónenme, ¿verdad? Si usted es fan de A10, de Garnet y todos esos modelos, no prescriben necesariamente. Así que tenemos que ir a modelos más actualizados de diseño instruccional que consideran el multimedio, como lo es el modelo de Meyer, que habla de la carga cognitiva en el multimedio. O sea, cómo vamos trabajando lo que es la carga cognitiva. Por el otro lado, tenemos postulantes de otros modelos, como lo es el doctor David Merrill, que ha establecido que, al igual que lo ha hecho Paulo Freire, que las aproximaciones educativas deben comenzar desde la perspectiva de los problemas de las personas, de los contextos de las personas, no al revés. O sea, que de alguna manera eso implica hacer un reverse engineering en nuestros esfuerzos educativos para ser contextuales, pertinentes y relevantes al tiempo que nos ha tocado vivir. Y eso incluye el aspecto educativo. Así que, Ibeli, te paso esta siguiente pregunta, dando ¿verdad? Rienda a ver cómo logramos llegar al final de todo este cuestionario, el cual ya mismo voy a comenzar a, a- a cortar un poco, hacer un poquito de lo que se conoce en inglés pruning, podar. Ujú. El, Tú has estado bien de cerca trabajando en los contextos híbridos en línea. Eh, ¿Qué piensas de estas movidas que intentan copiar el salón de clase
trasladando un diseño instruccional que fue creado presencial a un sistema híbrido? Mira, yo te voy a decir primero que nada, yo llevo como 15 años trabajando con los modelos híbridos. Mm, O sea, no empecé ayer. Eh, y yo todavía no te puedo decir exactamente qué es lo que funciona, porque yo creo que todavía estamos en una carrera demasiado acelerada. Me refiero, tú que eres un experto en términos de ingeniería, en tecnologías, perdón, de comunicación, sabes que cuando nosotros estamos aquí haciendo uso de todas estas tecnologías, ya hay tecnologías que están extremadamente avanzadas y nosotros todo lo que estamos haciendo uso aquí está ya prácticamente obsoleto. Voy a decir prácticamente, pero la realidad es que está obsoleto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y después de la pandemia, que esto se aceleró tanto y la comunicación, el mundo de las comunicaciones ha, ha ha hecho, en términos tecnológicos, ¿no? Ha hecho una, se ha mezclado de una manera sorpresiva e inesperada con la educación, con el mundo de la educación. Eh, Esto va tan rápido y tan rápido que yo creo que yo estaría siendo muy prepotente el tratar de decir que yo puedo ¿verdad? Definir qué cosas funcionan perfectamente y qué no. Yo estoy todo el tiempo en el proceso de explorar, ¿verdad? Ahora, yo sí te puedo decir que hay unas cosas que yo he visto que no funcionan. Y yo creo que el primer punto es, y yo sé que tú has sido muy intuitivo y lo estás haciendo para agarrarnos a propósito, ¿verdad? Cuando creaste la pregunta de eh, qué no deberíamos intentar copiar. Y yo creo que el pie forzado que tú nos estás dando es para decirte que no se puede copiar nada. O sea, tú no copias la educación del salón tradicional. Tú no copias el culto en la modalidad en línea, en la modalidad digital, ¿verdad? Tú reinterpretas el salón de clase. Tú reinterpretas el culto para esta nueva modalidad. Mi opinión, ¿verdad? No funciona dar conferencias sin interacción. No funciona desconocer técnicamente el medio. O sea, me da mucha pena decirlo porque hay gente que no le interesa, pero ¿sabe qué? Usted tiene que conocer, aunque sea un poquitito de audio. Usted tiene que conocer, aunque sea un poquitito eh, de lo visual, de lo técnico, en términos de la iluminación, en términos de dónde usted se posiciona en la cámara. O sea, usted tiene que tener, aunque sea una mínima idea de la diferencia de las plataformas, de cuál es la audiencia, etcétera, ¿no? Y usted tiene que reinterpretar todo eso a la luz de quiénes son sus estudiantes, si son de bachillerato, si son de graduado, si son doctorales, todo eso influye, ¿verdad? Y entonces no funciona perder las relaciones humanas a cambio del medio. Lo voy a repetir. No funciona perder las relaciones humanas a cambio del medio. Mire, el medio, este medio en sí mismo es algo frío, ¿verdad? Eh, y necesita de nosotros una reinterpretación que nos permita poder transmitir más efectivamente nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra pasión, lograr el engagement de la gente. Por ejemplo, hablando de la predicación, por ejemplo, es un reto y un desafío muy grande, porque no es lo mismo predicar desde el púlpito tradicional, a la gente que está ahí, que tener que entonces pensar ágilmente que tú estás ahora predicando a 2 públicos, el que está en la pantalla, en algún lugar, eh, a una hora completamente asincrónica y el que está ahí. Entonces, todas estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta y nos exige que ahora yo no solo
sepa de mi disciplina, sino que tengo que aprender algo, aunque sea lo más mínimo, de cómo tener algún tipo de competencia, aunque sea mínima, para que yo pueda utilizar bien el medio. Gracias, Ibeli, por esa nota. Yo me voy a ir Eh, por ahí, yo me voy sí, yo quiero pasarte la palabra ahora hoy día. Quiero saludar brevemente aquí a Carla Rivera, que está por ahí. Ahí está Jesús María, Jesús Emidey. eh, y otra gente buena que se han estado conectando, les saludamos, sabemos que tienen comentarios, que tienen preguntas, que tienen conversación pendiente, siempre vamos a quedar con alguna taza de café para posteriormente trabajar todos los temas que están surgiendo como reacción a la conversación que estamos teniendo. Hoy día, quiero darle paso, porque pienso que quiere conversar un poco reaccionando con lo que ha dicho Ibeli. Pero adicionalmente a eso, le voy a dar una tarea. eh, ¿qué, qué, ¿Qué necesita o qué debería considerar una entidad teológica que quiere mejorar la educación en el próximo año? ¿Dónde debe invertir? Cuéntamela porque quiero contestarle, pero Sí, no, no hay problema. Esa la dejamos ahí en joven, pero para que sepa. quiero empezar por, ¿quién se beneficiaba cuando la cultura occidental no cambiaba? Cuando la estabilidad de la Pax Romana estaba establecida y de generación en generación lo que cambiaba era, pues, como en lugar de cantar Castillo Fuerte en la música original lo tocábamos en ritmo de salsa o merengue, pero todo lo demás se queda igual. ¿Quién se beneficiaba cuando lo hegemónico estaba en todo su apogeo? La gente que tiene poder. Te identifica quiénes son. ¿Quién se beneficia ahora con el cambio constante, la ansiedad y la incertidumbre del cambio constante en la cultura que no se asienta lo suficiente para que nos sintamos felices? La misma gente con el mismo poder. Es un asunto de poder. Y hay que mencionarlo, es un asunto colonial no en el sentido político partidista, el asunto de cómo se maneja el conocimiento, quién decide qué conocimiento y cómo. Así que hay un ensayo, un artículo cortito de Justo González hace mucho tiempo, se llamaba Metamodern Aliens in Postmodern Jerusalem. Y era una invitación de Justo González que nos decía a los hispanos, no se enamoren mucho del posmodernismo, seamos críticos incluso del posmodernismo, que cuando el poder se distribuye y se difunde, se queda mandando el mismo que tiene el martillo en la mano, y entonces con el posmodernismo no va a tener herramienta para quitarle el martillo. Porque entonces es contextual, porque este es mi martillo. Tú tienes el tuyo chiquito y yo tengo el mío grande. Así que en ese sentido, yo creo que una de las cosas que sucede es cómo somos iglesia en medio de esta nueva situación de cambio. Pero mire, yo lo que creo es que lo que debemos hacer es decidir qué vamos a hacer y qué enseñar. De nuevo, el asunto hermenéutico, de nuevo, el asunto de la sustancia del evangelio, de reconocer qué es lo medular y utilizar las herramientas que tenemos. Yo tengo un Camry del 2021 que tiene 4 ruedas, tiene un guía, pega freno. Por mucho tiempo tuve un carrito viejo que era un Toyota Tercel Colorado, que era con el que yo iba al seminario evangélico de Puerto Rico, usado. Ahora cambiarle las gomas al carro y cuesta $1,000. Cambiarle las gomas al carro. Con el Tercel del 90 y pico, yo le cambiaba las 4 gomas por $200. No han usado, pero se las cambiaba. Hacen lo mismo los dos carros. Yo no estoy diciendo que no nos ajustemos al cambio, yo estoy diciendo que lo importante es qué vamos a enseñar. Y estamos demasiado concentrados en qué vamos a hacer, ¿verdad? Cómo vamos a adornar la cosa.
qué es lo que cómo la pedagogía cambia, cómo la manera de ser iglesia cambia. Entonces, lo conecto ahora con lo que tú dices, ¿qué necesitamos para el año que viene? Pues mira, el dilema es que si usted le dice a los seminarios eso que le dijo Ibelis, y entonces, mire, toda esta parafernalia de lo digital, pues mire, vamos a invertir y entonces el ingreso más grande o el gasto, o los recursos más del seminario, de la iglesia, se van a ir a crear comités de tecnología, a que el seminario tenga personal para que ayude a los profesores, para que hagan. Entonces, el presidente y el tesorero y el board te van a decir, no, no hay chavo para eso. Nosotros no podemos invertir en eso. Pues, te oíste. El año que viene, te oí. Porque si no cambiamos, o sea, hay que cambiar. O sea, comité de educación cristiana, comité de flores de la iglesia, no, eso ya no funciona. O sea, tenemos que invertir en darle los recursos a la comunidad, a los pastores, a los profesores, para que puedan hacer lo que saben hacer y no tengan que hacer 18 cosas y tener 4 monitores, 4 computadoras para dar una clase. Tienes un tipo que no sabe nada, tienes otro. Entonces, lo que estamos es esclavizando las facultades, haciéndolas esclavos y haciéndolas pagar por la incompetencia administrativa. ¿Qué necesitamos para el año que viene? Pues necesitamos que los seminarios inviertan donde deben invertir. Creen el contexto y el medio necesario para que la educación teológica pueda reimaginarse. Porque mientras no tengamos ese espacio, vamos a estar pegando parchos, vamos a estar pegando curita. Y la gente que tiene el cerebro para reimaginarse la iglesia y reimaginarse la educación teológica, no tienen el tiempo, porque no es el tiempo que tengamos 5 minutos, es la paz y el ambiente que necesita el ser humano para poder producir cosas nuevas. Y mientras no digamos, hay que crear ese espacio de solar, de reposo, de productividad, de arte, de imaginación, pues vamos a seguir usted necesitando el dinero de Lilly Foundation. Me hace pensar que somos muy dados a privilegiar lo que sería el conocimiento sintético, cómo sintetizamos conocimiento, cómo combinamos ese conocimiento. Pero aparte de esa inteligencia sintética, está hablando aquí de algo muy importante, la inteligencia creativa. ¿Cómo abordamos los retos de camino al 2030? Porque estoy hablando del año próximo, pero en realidad mi mente está divagando hacia el 2030. ¿Cómo abordamos? Y yo estoy presente, perdona que interrumpa, frente a 2 personas que saben lo que están haciendo. Yo estoy aquí, el más incompetente soy yo. Yo estoy aquí frente a 2 personas que manejan el medio, que lo manejan tanto de la parte técnica como la parte performativa. Pero entonces no están quemados, no les piden demasiado y es más, a veces ni les pagan. Y en ese sentido tenemos que ser honestos, y esto no va en contra de la calidad de la enseñanza de la educación teológica. La calidad tiene que inclusive ser más alta porque necesitamos eso que dijo Ibeliz, de que necesitamos ser intérpretes de la cultura, pues necesitamos más competencia, no necesitamos menos. Chu, ¿tú me das la oportunidad de hacer un Sí, enganche sí, aquí? adelante. Estamos ya en esta parte Sí. Sí, el recogido, el sí, final, el final. recorrido para Eh, ir aterrizando. es interesante, ambos, ¿no? Pero ya que Javier ha estado como Agitado, desilvanando agitado. esto, sí, agitado. Los cambios generacionales están muy, muy interesantes. Yo no sé si, ¿verdad?
cuánto hemos leído los 3 al respecto o cuánto nos hemos dado cuenta, pero históricamente hemos pasado por periodos, ustedes se acuerdan, el hombre renacentista, y era hombre, literal, hombre, y después vino las especializaciones con la industrialización, etcétera, la ciencia, y tú pues no podías ir antes un doctor lo hacía todo, era cirujano, era de todo, ¿no? Después no, o sea, si tú tienes catarro es a uno, si te duele un pie es a otro, y el del pie no te toca la uña de las manos, etcétera, ¿no? Eh, y en todos los aspectos era igual, ¿no? Y tiene un poquito que ver con la famosa, lo que hablamos, ¿verdad? Anteriormente, de del elemento este del Theological Encyclopedia, ¿no? De la enciclopedia teológica, ¿no? De especializarlo todo, ¿verdad? Y romperlo todo y sacarlo del todo, ¿no? Las especializaciones lo que hacen es que extraen, pedazos del todo, ¿no? Y vuelven las partes, eh, 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 desconectadas del centro, ¿no? Entonces, hoy día estamos viendo que estamos regresando a el hombre del Renacimiento, pero ya no es solo el hombre macho, varón masculino, ahora es el hombre y la mujer del Renacimiento. Estamos volviendo a esos aspectos, ¿verdad? De la vida cotidiana, pero también de las competencias en las cuales la gente explora, la gente desea abrirse a mayor conocimiento, en el cual nos damos cuenta de que las especializaciones nos han de alguna manera hecho crippled, ¿no? Gojos, ¿no? Nos faltan cosas porque no siempre todo lo podemos resolver con especializaciones, hay que mirar el todo, ¿no? Y entonces yo creo que yendo por ahí, en términos de nuestras capacitaciones, es importante abrirnos a mayor curiosidad, a mayor conocimiento, a explorar diferentes cosas, ¿no? Yo creo que una de las características, a lo mejor de los 3 que estamos aquí, es que somos muy curiosos. Eh, somos curiosos y exploramos en diferentes áreas. Y entonces, a la hora de retos y desafíos como los que hemos vivido en los últimos 5, 6, 7, 8 años, pues podemos hacerle frente por ese tipo de curiosidad, ¿no? Eh, eh Yo hablaba con alguien hace unos días, que es maestra de profesión, eh, y estábamos hablando del concepto del aburrimiento, porque yo estaba leyendo algo que tiene que ver con que el aburrimiento, el supuesto aburrimiento, el espacio de ocio, estimula la creatividad. Y entonces, pues, obviamente, yo lo estoy leyendo desde la perspectiva de cosas que yo leo, de comunicaciones, de esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Pero esta persona me dice: "No, no, no, es que tienes que ver que en términos de pedagogía, permitir que los niños tengan unos espacios de ocio o de supuesto aburrimiento es importante para que estimulen su creatividad". Entonces, eso es una de las cosas que nosotros no hemos estado facilitando en nuestra vida últimamente. Nosotros no queremos tener espacios eh, de paz, espacios de tranquilidad, espacios de ocio, espacios de meditación. A lo mejor ustedes no resuenan con esto. Chu, me puedes mandar a callar en confianza. A lo No, mejor ustedes no ningún problema. con Adelante. esto, pero hay una controversia en las redes sociales, sobre todo en el mundo de las artes visuales, con relación al famoso Pantone, que es la carta de colores para los artistas, porque ellos todos los años escogen un color, eh, el color del año. Y ese color usualmente dicta las modas, etcétera, ¿no? Y las cartas de colores, etcétera, ¿no? Y entonces este año ellos escogieron un blanco y se ha formado el lío de los pastores con el blanco. Porque entonces tenemos los que piensan que esto tiene que ver con la supremacía blanca y que tiene que ver con el blanco como el color bueno versus el negro como el malo, versus invalidar la diversidad de color. Bueno, hay de filosofías, de manera de ver esto ideológicamente.
fantástico, yo no quiero entrar en eso. Yo quiero entrar en la supuesta explicación de ellos, que en un mundo tan convulso, en un mundo visualmente tan cargado, tan estresante, ellos están haciendo un llamado a a crear unos espacios más minimales, unos espacios de descanso visual, unos espacios que promuevan un poco más de paz, de menos, ruido, de menos violencia visual, ¿verdad? Usted puede comprarle a ellos la idea o no, a mí me es inmaterial. Lo que pasa es que yo llevo años tratando de hacer eso en mi vida personal, de recogerme espiritualmente, de de sustraerme personalmente de esa violencia mediática. Eh, y yo creo que esos espacios nos provocan y promueven desde nuestro adentro eh, una nueva manera de idear, de pensar, de imaginar, de vivir y experimentar nuestra fe, de tener encuentros significativos con Dios que nos muevan desde la mística, ¿verdad? A querer salirnos de nosotros mismos como si estuviéramos pariendo, ¿verdad? Para compartir eso eh, con los demás de maneras nuevas. Mary, Pero yo creo que eso esa es, vorágine es horrible, esa vorágine que vivimos es horrible. Ajá. ese espacio que tú identificas es precisamente el espacio que necesita ser la iglesia del shalom, la Ujú. iglesia del bienestar. En lugar de añadirse a este activismo y a identificar el hacer cosas con el éxito. Así que hay un filósofo que yo estoy leyendo últimamente. Primero, porque hace libritos cortitos y a mí me gustan los libros cortos. Se llama Byung-Chul Han. Él es de Corea del Sur, pero vive y trabaja en Alemania. Y escribió un libro que se llama The Burnout Society. Tiene otro libro de rituales y el punto es exactamente el que tú haces, que necesitamos estos espacios porque vivimos demasiado a prisa y el encerrarnos es un modo de calentar el espíritu para hacerlo productivo. ¿Estamos listos para las próximas 2 horas? Bueno, déjenme aprovechar brevemente para saludar a Edwin Rodríguez, que me escribió por acá que no me escuchaba tan bien. ¿Ustedes me están escuchando bien ahora? Hice unos ajustes en audio. Parece que hay una dificultad con el streaming. Mili me escribió agradecido. Javier Morales, no sé si recuerdan a Javier que estudió con nosotros en el seminario por allá como hasta el 2014-15. Saludos, Javier. Por aquí, que el Madis Pérez Rivera está conectada desde Ecoteo FEM, que es el podcast que quiero invitarles a que escuchen. Lo dirige mi amada esposa, que el Madis Pérez Rivera, trabajando el tema de ecoespiritualidad, de ecofeminismo, así que visítelos. Aquí aprovechamos para hacer Felicidades en su certificación. para hacer un plug y darle puntitos por ahí. No, 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 es broma. Un proyecto extraordinario que yo creo que vale la pena que lo puedan visitar. Hoy te estaba comentando algo. No, no, que felicitamos a Kelmadi en esa certificación del certificado de justicia climática, que la vi por ahí los otros días. Qué bueno que menciona eso, porque si bien es cierto que puede existir programas hechos por un activismo, existen programas que se constituyen en microcredenciales. Y esto Ujú. va entonces al punto que Ibelis trajo en un momento dado. Estamos experimentando un detrimento en las especializaciones, vamos a decirlo con honestidad, y estamos abriéndonos a un tiempo de microcredenciales que permiten combinar diferentes disciplinas para poder responder a situaciones y contextos específicos, donde la especialidad quizás está pasando algo por alto, el añadir a nuestra formación. Y yo, créame, yo soy bien dado a la formación, a seguir los sistemas clásicos, formo parte de ellos, doy clases en ellos, me educo en ellos. Sin embargo, tengo que reconocer que en el tiempo más reciente
me he encontrado en la necesidad de añadir micro credenciales en distintas competencias que parecieran que son aisladas, pero que cuando se integran me permiten a mí responder de una manera contextual, pertinente y relevante al tiempo que estamos viviendo. Así que piense sobre eso. Ya mismito le paso de nuevo la palabra a Ibelí y a Goitía para que puedan sazonar esto un poco más. Lo cierto es que estamos aquí para proponerles, ya que usted tiene una responsabilidad eclesial de planes estratégicos. Usted tiene probablemente una responsabilidad con su facultad en un seminario teológico, con un instituto, quizás tiene una entidad de base de fe que opera como un ministerio reconocido. O sea, hemos tratado de cubrir todas estas áreas que tienen que ver con la educación con la propuesta del siguiente ejercicio. Identifique 3 decisiones que debe tomar en los próximos 90 días. ¿Cuáles podrían ser esas categorías? Cultura y misión. ¿Para qué estamos educando? Estamos atrapados en el eso siempre fue así o eso nunca se ha hecho así. El modelo pedagógico, cómo estamos adaptando a la manera en que aprenden las personas, especialmente en un tiempo donde estamos hablando de modelos que abrazan la neurodiversidad, reconociendo que de alguna manera u otra todos y todas estamos en un espectro y tenemos diferentes maneras de percibir el mundo, de aprender, de articular ese mundo. Deberíamos concentrarnos en el acompañamiento, en la mentoría, en la comunidad, en el asunto de la práctica de la cercanía. Algo que está muy en boga con los sistemas híbridos es poder dar la retroalimentación a ese estudiantado que está en línea con un mensaje de voz o con un video dedicado a esa persona a la que estamos acompañando en el proceso de formación. Más allá de 2 páginas, 3 páginas frías donde uno hace un check, hace un assessment y dame la nota de la clase. Estamos concentrándonos en la capacitación docente. También estamos cuidando, como dice Goitía, de nuestra facultad, eh, eh, proveyendo de la herramienta, del espacio, el asueto que necesitan. eh, la infraestructura, el ecosistema digital debería ser considerado. Deberíamos aproximarnos a una evaluación auténtica eh, de esos portfolios que creamos, de esa práctica pastoral, de las evidencias que tenemos como evidencia, que tomamos como criterio de evaluación. La pregunta es, ¿qué debe hacerse ya? Aunque duela, porque está frenando el proceso de formación. Y en el corazón, yo les tengo que decir que lo más que me ocupa es el proceso de formación de fe en contextos altamente digitales con una generación emergente, con los cuales, con los discursos de eso siempre ha sido así o eso nunca se ha hecho así, nos estamos comprometiendo. Se lo estoy diciendo de corazón. Eso es lo que está en mi corazón, eso es lo que me da a mí gasolina para seguir haciendo lo que hago. ¿Cómo acompañamos a las personas? ¿Qué debe estar haciéndose? ¿Qué debe hacerse ahora mismo que está frenando la formación? Habiendo dicho eso, Ibelí, Goitía, ¿tienen algún comentario más? Si no, para pasar al chat, a ver las preguntas que tenemos por ahí. Tenemos varias preguntas. Básicamente, tú nos has hecho dos preguntas, dos preguntas. ¿Tú quieres que las comentemos las dos en una? Hazlo como tú mejor desees. Estás en casa. Okey. Así Porque nos preguntaste estás feliz. que qué 3 crees que crees que qué 3 cuáles, ¿verdad? Serían 3 decisiones importantes para nosotros en una institución teológica, eclesial, etcétera, ¿no? En realidad No, hice una alocución a nuestra audiencia, pero ajá. yo creo que me encantaría escucharte. Me gustaría escucharte. Así Okey. que tuvo que aportar. Y entonces, pues lo uniste con la urgencia, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Mira, de todo eso que dijiste, yo recogería 3 cosas rapiditas. Primero, el modelo pedagógico. Yo creo que eso hay que revisitarlo. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? Hay que revisitarlo. Yo cuando puedo le muestro a mis estudiantes que, por ejemplo, Howard Gardner hace ya tiempo, él revisitó su libro de las inteligencias múltiples.
e incluyó en un librito que se llama The App Generation, por ejemplo, que ahora hay que pensar también en los nativos digitales, cómo se mueven y cómo tramitan la intimidad, la identidad, etcétera, en el mundo digital, ¿no? Así que él mismo se corrigió y dijo, espérate, que las inteligencias múltiples ya no son 5 nada más. Claro, eso es más profundo que esto, pero vamos a dejarlo ahí. Yo lo que quiero es utilizar el ejemplo de que no hay ningún problema en decir, caramba, lo que yo dije hace 10 años o hace 15 años ya no funciona. Ujú. Y entonces eso me lleva nuevamente a algo que dijo Goitía hace un ratito, que fue que dijo que tenemos gente vieja, de gente, ¿verdad? Somos los mismos de hace no sé qué cuántos años, somos los que estamos cómodos en la posmodernidad, hablando en contra de de la posmodernidad, por dar un ejemplo, ¿no? Los que estábamos cómodos en el salón de clase tradicional, en una localización geográfica, hablando de ¿verdad? De las nuevas propuestas de educación en línea, híbridas, etcétera. ¿Cómo podemos incorporar entonces y hacer un censo y hacer una evaluación con nuestra propia juventud, con las generaciones emergentes, cómo aprenden? Realmente tomar tiempo para nosotros reaprender. Así que yo creo que el modelo pedagógico hay que repensarlo. Capacitación docente, esto obliga a capacitar al docente. O sea, no hay forma. Esto obliga, y vuelvo otra vez a donde Javier, ¿verdad? Esto obliga a tener que dedicar tiempo para capacitar al docente. Mire, yo le voy a hacer una historia rapidita. Yo tuve que dar en una institución un taller eh, y yo abrí el Zoom, y era un taller compulsorio a la facultad. Y abro el Zoom, pero tenía mi cámara apagada, pero estoy escuchándolos en lo que busco, eh, ¿verdad? El material y lo voy a subir y no sé qué. Y entran, ellos van entrando, se conocen, están hablando, eh, y una de las profesoras le dice a otro profesor, yo no sé para qué y usted termina la palabra. Goitia tiene más libertad de hablar así, pero yo no. Yo no sé para qué estoy aquí. eh, si yo no sé para qué esto, para qué yo tengo que estar oyendo esto. O sea, yo no sé para qué esta capacitación yo la tengo que escuchar. Obviamente tenía que ver con tecnología, tenía que ver con cómo presentarnos en la cámara, con cómo utilizar las nuevas plataformas eh, digitales para la educación. Entonces, si el docente que lleva 20 años dando clase o 30 años y que ya está pensando en jubilarse, piensa que esto no es necesario, pues eso es lo primero que tenemos que confrontar. El docente hay que capacitarlo, pero hay que crearle también conciencia de que lo necesita. Y entonces la infraestructura y el ecosistema digital, yo entiendo que, eso, eso hay que estar constantemente, hay que contemplar estar constantemente revisitándolo, trabajándolo, haciéndole upgrade, ¿verdad? Y aquí pues me voy a poner un poquito idealista tal vez y voy a salir de cosas así de concretas. ¿Qué es para mí urgente, aunque duela? ¿Qué hay que hacer aunque duela? Yo creo que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Yo creo que en la educación teológica tenemos que preguntarnos a nosotros mismos por qué estamos en la educación teológica. ¿Por qué estamos en el ministerio? Mire, los primeros años usted puede decir, me trajo aquí el llamado y la pasión y uno está en ese primer amor del ministerio, pero en la medida que los años pasan, nos tenemos que preguntar, ¿por qué estamos aquí? ¿Es el dinero? Ay, María Ibeliz, ¿cómo tú vas a decir eso? Perdóneme, usted no sabe la cantidad de personas que yo he escuchado que ya a los 30 años en el ministerio quieren, tú los ves que se están moviendo dentro del ministerio o para tratar de hacer un doctorado o para coger algunas capacitaciones, cursos de CPI para ver cómo consiguen y se pueden mover ¿verdad? De la iglesia a la capellanía. ¿Por qué? Porque están quemados, porque están agotados, porque están cansados, porque ya no vibran con la misma pasión. Entonces,
la pregunta sí es el dinero, sí la respuesta, perdón, sí es el dinero porque tiene que ver con yo no sé hacer nada más. Yo no tengo otra profesión que no sea una maestría en divinidad o haber sido pastor toda la vida. Entonces, mira, para mí es importante que nos preguntemos eh, por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo dentro del ministerio de la educación teológica, porque si tiene que ver con el dinero y con cómo sustentarme, yo le voy a dar un consejo. Piense qué a usted le gusta. ¿A usted le gusta un buen café? Pues mire, cójase un curso de barista. ¿Usted le gusta la mecánica? Váyase a algún lugar y coja un certificado en mecánica automotriz. Haga algo que usted tenga pasión por hacerlo. Y yo no estoy menospreciando nada, ¿sabe? Pero busque dónde está su pasión, porque la pasión contagia. Y si usted que está frente a la gente no tiene pasión por lo que hace, usted no va a contagiar a nadie. Usted con su pasión le imprime calor al medio. Pero si usted no tiene pasión y está aquí amargado porque ahora no puede estar en el salón de clase y tiene que estar detrás de una cámara, entonces mi orientación sería repiense su pasión. Busque dónde está su pasión. Busque y visite dónde está su pasión por el ministerio. Porque mire, muchas veces pasamos todo nuestro tiempo dedicado al negocio de la iglesia y muy poco tiempo dedicados a cultivar nuestra intimidad con Dios. Y solamente ahí, en ese espacio de cultivar nuestra vocación, vamos a poder encontrar la pasión para contagiar y la sabiduría para afrontar los desafíos que nos trae el ministerio. Amén. Pues tía, paso ahora la palabra. Quiero aprovechar para, además de haber mencionado el podcast de Ecoteo FM, debo mencionar otro podcast que muestra esa pasión precisamente de la que habla Ibeli. Luz Mili Cortés, la pastora Luz Mili Cortés tiene un podcast que se llama Un Café con Dios. Así que qué bueno, estamos hablando de café a café, de podcast a podcast. Eliezer tiene uno también que está conectado, que se llama Teologizando. Así que es bueno ver cómo se ha seguido produciendo con calidad, con un sentido de misión, con pasión, el trabajar temas en medios que pueden ser considerados no tradicional, pero que tienen un alcance a gente que está interesada en los distintos temas a tratar. Hoy tía, te paso la palabra. Mira, si yo leo Occidente bien, nos dirigimos a un neofeudalismo con castillos tecnológicos donde viven oligarcas que acumulan más dinero que los reyes y los príncipes del medioevo y que controlan los medios de tal manera que las reacciones como la guerra de los campesinos y la Revolución Francesa ya no son posibles. Para allá es que van, dirigidos por una persona, iba a decir otra cosa, pero no voy a decir, que, que eh, tiene un ego muy grande. Si, si esta lectura superficial del futuro que yo acabo de decir es medio cierto, lo que a mí me parece que necesitamos enseñar y hacer en el futuro inmediato es enseñar a la gente a pensar y a tomar decisiones informadas y críticas por ellos mismos. Y proveer espacios donde la imaginación pueda transformarse en comunidad. Tenemos que imaginarnos el mundo de una manera diferente. No es, yo estoy cansado de que, no, la iglesia lo que necesita es que le enseñen a los pastores a ser líderes y liderato. Y liderato es una palabra zafacón, liderato es una buena cheerleader. Pero nosotros no necesitamos cheerleaders.
Nosotros necesitamos gente que le enseñe a la gente a pensar y a imaginar, y a imaginarse frente a Dios de una manera diferente. Lo otro lo vamos a hacer creando este espacio comunitario y epistemológico digital, en lugar de unos recursos para dar clases. Eso es, ustedes son el mejor modelo para eso. Así que yo creo que eso es lo que necesitamos. Y yo creo que necesitamos pues, una aldaba, como fue la palabra que usó ahorita Ibeli, ética. En un mundo donde lo controlan cada vez menos gente y cada vez más gente tiene menos recursos, tanto económicos como de formación, y las opiniones se pasan por sabiduría. Pues necesitamos una aldaba ética y un componente ético muy fuerte para, no solo para leer nuestro alrededor, sino para ser honestos con nosotros mismos, como dice, como dice Ibeliz, porque nos acomodamos, todos nos acomodamos. Y en estos momentos, la comunidad es un espacio peligroso para la democracia. Mucho que pensar. Aprovecho también saludar a Jesús Amidei, que lo había mencionado anteriormente. Tiene un podcast que se llama Tú Hablemos, que ya va para el episodio 1000. Así que tú hablas. ¡Mil! Sí, Semidey empezó en la pandemia y consistentemente estaba ahí todos los días. Ahora pasamos a lunes, miércoles y viernes, un podcast extraordinario sobre pastoral, teología práctica. Trabaja distintos temas, así que mi saludo, mi respeto, porque lograr llegar al episodio 1000 involucra mucho trabajo, mucho Mira, trabajo. y déjame decirte esto porque Semidey es un buen hombre y lo recuerdo con mucho cariño a ustedes. Hay un muchacho Caleb, metodista, que falleció, ¿verdad? Hace unos días, a quien yo Así lo es. recuerdo con mucho cariño. Y digo estos nombres porque, mire, ser pastor es difícil, Ujú. ser pastor es complicado, y si uno no revisa su vocación todos los días, se va uno menguando. Hay que felicitar a todas las personas que todos los días se levantan con esa pasión de la que tú dices, Ibeliz, porque es tan necesario y cuidar los pastores y las pastoras de tal manera que nos demos cuenta que somos comunidad. O sea, no hay otra. Ser pastores es cada vez más difícil. este, eh, y necesitamos más competencia y más pasión. Que Tengo aquí que un par de tenemos preguntas. unas Sí, cuantas adelante, Eli. preguntas, ¿verdad? Ah, no, no, Adelante, Eli. Sí, tengo unas para que preguntas. Creo que miremos y se honremos las las pasé preguntas. por el chat, ¿las están viendo? Sí, yo sí. Sí. Goitia, ¿puede ver las preguntas? Estoy buscándolo aquí. Sí, está a la extrema derecha, dice chat. Aquí. Espérate, déjame buscar. Espérate Sí, acuérdate que tú no me computador. y yo puse 4 preguntas, 5 preguntas. Tengo una de Eliezer Burgo, de Carla, de Pablo, tengo de Ricardo Vega, que la hizo previa, y también de Rubén Ortiz, que dejó una pregunta anoche en la madrugada. Usted tiene la premisa de escoger de ahí si hay alguna pregunta en particular que le resuene, para no alargar esto mucho, ¿verdad? Porque tenemos ya hora y 30 y yo creo que debemos ir aterrizando aquí. Yo voy a resumir un poco algunas cosas Sí, y Javier que en lo que las lee muy y No bien. añada. le di chat aquí, pero no tengo nada. Okey. O sea, Sea, vamos a tener que leer, pero envío por mensaje de envíaselas en texto. lo que Yo le voy a enviar yo por creo que mensaje de texto hoy día, ¿está bien? Okey, okey. Okey. hay una preocupación general en las preguntas de las competencias de las personas ante el fenómeno, eh, actual de que todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo tiene un chat, todo el mundo tiene un púlpito, todo el mundo tiene un programa de radio, todo el mundo tiene un canal de televisión. Esa es una característica de la era que vivimos. Usted tiene un celular, usted tiene una impresora en su casa, usted tiene una imprenta. Usted tiene un celular, un teléfono móvil y usted tiene la capacidad de tener un podcast, usted tiene, un canal de radio.
en demanda y usted tiene la capacidad de tener un canal de televisión en demanda, ¿verdad? Eh, y entonces esto nos da púlpito, nos da plataforma, y automáticamente una vez usted tiene una exposición, yo leía hace unos días, que en esto de la comunicación digital se ha creado el fenómeno de que incluso en nuestras interacciones, sociales, en nuestras interacciones personales, o sea, usted va a un restaurante, usted va a cualquier lugar, en su diario vivir, usted ya está experimentando un poco el asunto de usted ser una persona pública, eh, y de tener que cuidarse de que su imagen esté expuesta en las redes sociales, expuesta como si usted fuera un artista. Antes esa preocupación de estar bien vestido, de cómo yo salgo en una foto o en un video, era exclusiva para la gente famosa, pero ahora se convierte en una preocupación de todos nosotros, en una medida u otra, porque usted no sabe quién lo retrató, quién lo encontró, quién lo vio, lo saludó y dijo, vamos a tomarnos un selfie. Cuando usted viene a ver, usted está eh, en las páginas de las redes sociales de alguien y lo vieron 10.000 personas, ¿verdad? Y entonces todo esto nos da a nosotros pauta, ¿no? Y crea de alguna manera, una vez su discurso es un discurso que hace eco con lo que algunas personas quieren oír y le dan espacio, y lo comparten, y lo comentan, y lo vitorean, pues evidentemente de alguna manera demuestra, ¿no? O hace a la gente pensar que usted tiene algún tipo de competencia o autoridad y si usted, pues, ¿verdad? Es bueno transmitiendo conocimiento, pues cualquier cosa se la van a creer. Y veo que hay varias preocupaciones con respecto a la calidad de la educación teológica en las preguntas, Carla, Eliezer, eh, Pablo, aunque Pablo se va más a la cuestión esta ¿verdad? De las regalías muy merecidas por los autores, de los libros y eso, pero tiene un poco que ver con esto, tiene un poco que ver con cómo las personas que sí tienen unas competencias para hablar con cierto conocimiento, eh, se están viendo de alguna manera en competencia o opacadas por toda esta avalancha mediática que hay. Tenemos que tener mucho cuidado. Estamos viviendo en la época del populismo y el populismo todavía es algo que lo vamos a tener que estudiar muchísimo más académicamente, seriamente, porque hay un montón de fenómenos tras el populismo que ni siquiera podemos entender del todo bien aún, que es qué hace a una persona creíble. Y yo creo que la iglesia tiene una responsabilidad muy grande. eh, los cristianos tenemos una responsabilidad, pero la iglesia tiene una responsabilidad muy grande desde la ética de ayudarnos, de educar a nuestros feligreses para poder discernir qué voces escuchamos. Y nosotros también tenemos que aprender a ser responsables en qué medida nosotros compartimos lo que nosotros creemos. Lo que yo creo no siempre es conocimiento auténtico, ¿verdad? Eh, eh, es una opinión, muchas veces subjetiva, pero no necesariamente es un dato concreto, ¿verdad? Y estamos en un mundo, en un momento histórico donde no sabemos dónde empieza y termina la línea de la subjetividad eh, con el conocimiento que proviene de hechos, ¿verdad? De cosas, de datos verificables, de pensamiento crítico. Yo espero que ya hoy día haya leído porque yo estoy entreteniéndolos en lo que él lee. Gracias, gracias. Yo creo que tú lo identificaste bien. Es el asunto de si la rigurosidad y las credenciales son mutuamente excluyentes y no lo son. Yo creo que lo que hemos hablado aquí de la pedagogía, de la epistemología, de ser hermeneutas, de todo eso, eh, eh, los programas deben ser rigurosos y deben tener buen contenido, pero también deben ser accesibles y deben dar las credenciales necesarias para que los pastores y las pastoras puedan seguir adelante. El hecho de que la propuesta de educación teológica
profesional que tenemos hoy día, de la maestría en divinidad y todo ese tipo de cosas, esté tan pesada y se vea como la única manera de hacerlo. Yo creo que eso puede quebrarse un poco y dar oportunidades sin perder rigurosidad y contenido en el asunto. Es un poco más difícil, pero se puede, porque yo creo que, de nuevo, de los pastores y las pastoras se les requiere más conocimiento hoy, más manejo de disciplinas y de destrezas que antes. Y yo creo que eso se puede hacer, pero necesitamos intencionalidad. Me gustaría contestar la pregunta de Pablo del asunto de los PDF, porque eso va a la integridad pastoral. Y yo en última instancia podría decir, bueno, si usted está en otro sitio, pues no lo haga, pero son pastores y pastores los que se joban los libros, básicamente. Los que acceden a los libros de manera alternativa, vamos a poner ahí. Yo reconozco la necesidad económica de la gente, yo no estoy diciendo eso. Y yo reconozco también que cada vez los libros son cada vez más caros, pero tiene que haber cierta integridad en el asunto de gente que le ha dedicado su vida y que tiene las credenciales para escribir. Así que es un poquito de cómo mi esposa se enoja conmigo porque yo sigo comprando libros. Yo compro libros. Pero una de las razones por las que yo compro libros es porque yo quiero reconocer a sus autores. Yo quiero validar a esa persona que tiene unas competencias no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero y en ese sentido, la manera que yo lo tengo, y yo tengo los medios, pues yo compro el libro. Acabo de comprar un libro que vale $130. Me dolió porque yo sé que es un libro que no me va a gustar leer. Es esos libros que usted tiene que leer, porque tiene que metérselo al cuerpo, pero no me va a gustar. Y pagué $130 por ese libro. Sí, no es muy caro, pero hacer el balance. Y reconozco la pregunta válida de Pablo. De nuevo, ¿cómo ¿cuál es la comunidad primaria de la formación eclesial y la formación ministerial de los pastores y las pastoras? Los seminarios, muchos seminarios han dicho que la comunidad primaria de formación de esos pastores es el seminario mismo. Es la experiencia de 3 años que tradicionalmente tiene una persona para estar en un seminario. Yo soy de los que piensa que en el momento que vivimos, la comunidad primaria de formación de un pastor es la comunidad de fe. Y si es la comunidad de fe y no es el edificio del seminario, todo lo otro es cambiable. Cuando nos demos cuenta y cambiemos el paradigma, que la comunidad primaria de formación de las personas son las comunidades de fe, las congregaciones, pueden haber un montón de cambios. Tiene las marcas en el cuerpo para decir eso. De eso yo soy testigo, porque estuvo en la decanatura y en la parroquia simultáneamente, a tiempo completo, ambas. Esta es la primera vez en mi vida que yo tengo un solo trabajo y que no trabajo con pastor y tengo un enzorre increíble, pero un enzorre malo. Feliz. Ay, ay, ay. Eso se supone que te promueva a ser creativo, Sí, inventar sí, cosas tengo nuevas. como 10,000 cosas que Sí, hacer. Vamos, sí, eso es lo sí. que estoy intentando. Escribir libros, ese Sí, tipo sí. de cosas. Miren, volviendo a la pregunta de Pablo, y perdona, Chu, yo sé que ya tenemos que Sí, no hay respetar problema. el Ya, sueño ya de la vamos gente, aterrizando. pero eso es un asunto tan complejo, porque es parte del asunto este de la era digital. Ujú. Este problema empezó realmente con los músicos. Yo no sé quiénes tienen memoria para recordar Napster, eh, y cómo se empezaron a digitalizar la música, eh, se compartía de manera gratuita. Napster no fracasó, fue un éxito realmente, pero eventualmente tuvieron que cerrar la plataforma por demandas, por la misma razón de lo que Pablo está hablando. Y ahora realmente, ¿qué ha pasado? Prácticamente, ¿verdad? Ya los CD y los LP se venden, pero por colección, son ítems de colección, y ahora pagamos un fee
una mensualidad en plataformas como Spotify, Mm. eh, Apple Music, Amazon Music, y ellos se encargan de darle una centavería a los cantantes. Y los cantantes han tenido que buscar otras maneras, ¿verdad?, de incrementar los costos de las presentaciones personales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero decir con esto es que estamos viviendo en la literatura mismo fenómeno del reto, el desafío de la democratización, así le llaman ahora, ¿verdad? De la literatura, ¿no? De este concepto de yo te presto, o sea, lo justifican que yo te estoy prestando un libro, ¿no? Y pues te estoy pasando el PDF porque te estoy prestando un libro, como antes te prestaba el libro físico, ¿no? Pero cómo nosotros, desde la pregunta ética, podemos trabajar con eso es a donde debemos llegar, porque evidentemente esto nos va a llevar a algún lugar. Y en 20 años o en 30 años la conversación va a ser diferente. El libro no se va a extinguir físico, el hard copy, pero nos va a llevar a otras maneras eh, de ingresar, a otras maneras de remunerar el escritor y a otras maneras de compartir la literatura. Y eso pues todo es parte de todos los retos y los desafíos que tenemos por Eh, Mientras delante. veamos la vida misma como mercancía, todo esto va a ser problema. La vida no es mercancía, la vida es un regalo del amor y de la gracia de Dios para poder ser comunidad. Amén. gracias por esa aterrizada que nos acaba de dar. Eh, el tema de la inteligencia artificial, que sé que estaba por ahí, se lo rasgamos un poco, eso vamos a tener que hacer otro episodio. Lo único que yo tengo que añadir con ese tema es que pues, hay polarización, hay posiciones encontradas. Yo creo que es importante que tengamos ese diálogo. Sin embargo, añadiendo un granito pequeño, voy a citar lo que dije en otro podcast. La inteligencia artificial no es la nueva versión del Espíritu Santo, es un nuevo lápiz. Y como es un nuevo lápiz, hay que aprender a utilizarlo. Piensen en eso. Hablamos de ese tema otro día, porque si no, no nos vamos a poder No nos ir. vamos. Quiero saludar brevemente por ahí a Wanda Betancourt, a Marilis Tripín, que está conectada, a Reyes Rodríguez, que dice que piensa que para atender la brecha tecnológica debemos formar proyectos de educación y comunitarios, que la iglesia debe responder al reto intergeneracional aprendido en el uso de las nuevas tecnologías. Marco Pérez está por ahí conectado, un saludo, un abrazo. Tenemos una conversación pendiente, Marco, así que pronto estaremos en contacto. Luis Felipe, mi gran amigo Luis Felipe Ramos está por ahí también conectado. Y tengo tantos chats abiertos que me van a disculpar. Quisiera poder cubrirles a todos. Como estaba mencionando en otros podcasts, Marco Vélez tiene uno que se llama Sala de Facultad. Visítelo, es un podcast extraordinario. Y Marco es una de estas personas que ha estado como voz cantante evaluando la inteligencia artificial en el aula. Visite su proyecto de sala de facultad, sus colaboraciones allá con el doctor Ferrer y otra gente que se ha unido para hablar seriamente del tema. Eh, como les dije, voy a cerrar ese paréntesis porque si no, no vamos a poder terminar. Para terminar, Goitía y Belis, en el orden que ustedes quieran. Yo quisiera pedirles una frase final a ambos que involucre una convicción sobre lo que debe ser ese camino de educación teológica, de camino hacia el 2026, una convicción y una exhortación. Una convicción y una exhortación junta para quienes lideran la educación, ya sea en la iglesia, en seminarios teológicos, en institutos, de camino al 2026. Les escucho. Yo creo que me voy a repetir, Javier, te voy a dar tiempito para pensar. Me voy a repetir. eh, Busquemos nuestra pasión. eh, la vocación es un asunto de pasión. La profesión puede estar vinculada a la vocación,
pero la vocación es más que una profesión. La vocación tiene llamado, la vocación responde a un llamado más grande que nosotros, eh, que tiene un alcance más grande que nosotros y que tiene un principio más grande que nosotros mismos. La vocación a nosotros nos hace parte de algo más grande. La gente en la profesión, pues, abre su oficina, es el médico, es el abogado, eh, pero en la vocación nosotros respondemos a algo mayor. Nos hacemos parte de un proyecto grande, en este caso el proyecto de Dios. Encontremos nuestra pasión dentro de la misión de Dios, dentro de la misión Dei, dentro del proyecto grande de Dios. Sigamos esa pasión y cultivémosla. Hemos hablado de muchas cosas técnicas, hemos hablado de muchas cosas eh, poco intelectuales, hemos hablado de tecnología, pero yo quiero aterrizar otra vez a la formación espiritual. eh, para poder mantenernos fieles a nuestra vocación con pasión y contagiar con pasión, tenemos que ser celosos de nuestro espacio de formación espiritual. Esa sería mi exhortación. Todo lo demás es muy técnico, ¿verdad? Eh, pero ahí yo creo que se gesta y ahí es donde de ahí depende eh, el alcance de nuestra vocación al servicio de Dios y de los demás. Nos dijo alguien hace tiempo, ahora mismo no recuerdo, uno de los padres de la iglesia, que dijo que lo que no se asume no se redime. Estamos a días de celebrar, no la Navidad, la encarnación, ¿verdad? Que no fue que Jesús nació el 25 de diciembre, fue que Dios se hizo de carne y hueso. Si quien le puso los tornillos al universo fue capaz de hacerse de carne y hueso, pues ese mismo poder de Dios es capaz de habitar las redes sociales, es capaz de involucrarse con la inteligencia artificial, aunque la inteligencia artificial, como tú bien lo dices, no es el Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que ese mismo Dios que se encarna en Jesús en unos días va a permanecer. Puede que nuestras, nuestros calqueos eclesiológicos no sigan, pero Dios sigue, Dios sigue. La, 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 la invitación es a ser fieles a ese Dios que resucitó de los muertos para que la resurrección sea una matriz de vida para todos. Amén. Maravilloso. Estamos celebrando 10 años desde la primera grabación que hice de Theo White, un día como hoy. Y yo le agradezco a Ibeliz y a Boitía que ambos me acompañen a celebrar ese hito. Felicidades. Theo White cayó en un asueto porque llegaron los huracanes. Cuando llegaron los huracanes tuve que dejar a un lado muchas cosas para, junto a muchos compañeros y compañeras, de construir la red de telecomunicaciones en Puerto Rico. Fue una labor de mucho tiempo. Luego llegaron los terremotos, la pandemia y cada una de las situaciones de vida que me llevaron a volcarme a producir eh, otros podcasts, otros esfuerzos educativos, que no los voy a mencionar aquí porque si no, volvemos a salir a medianoche y ya se está acabando el tiempo. Lo cierto es que nos hemos mantenido activos en la producción de medios de calidad para la formación, eh, para la proclamación, para la educación cristiana, para el cuidado pastoral. Esa es la pasión que nos mueve cada mañana y tengo el privilegio, luego de haber pasado un periodo de que culminó mi tiempo en las telecomunicaciones, luego de 30 años, el pasado mes de febrero,
Lo único que yo hago desde que me levanto hasta que me acuesto es disfrutar la vocación de servir al Señor en todos estos ámbitos. Así que yo estoy agradecido porque Ibeliz y Goitía me han pastoreado, me han acompañado en diversas instancias de la vida, me han estado acompañando en este proceso reciente donde he tenido una reorientación vocacional más volcada hacia el ministerio y más dedicada a lo que es la iglesia en pleno, desde la academia hasta la parroquia. Ciertamente estoy disfrutando mucho esto, lo extrañaba. Así que gracias una vez más por acompañarme. Y a usted, pues les recordamos que en Teobytes creemos en una educación que no es departamentalizada, es vocación, es estrategia del reino, es la manera en que Dios se acerca a nuestra vida, es una forma de cuidar. ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo formamos al terminar este año y al comenzar un año 2026 con tantos recursos que nos van a caer en las manos? Con eso dicho, si el hijo y tía quieren tener una palabra final, yo quiero darle este espacio. Si no, pues ya iríamos culminando. Ibeliz, hoy tía, estamos bien Estamos servidos. muy Muchas gracias agradecidos. por la oportunidad. Ellos me hicieron una travesura anoche, estaban escribiendo al borde de la medianoche cuando yo estaba en el quinto sueño, pero cuando yo me levanté a las 4 de la mañana, yo les escribí de vuelta contestándole. Cuando nosotros estábamos en el quinto sueño. Exacto. Así que estamos a la par, estamos a la par. No se me vayan, voy a hacer el cierre, que es típico de este podcast. Hasta aquí esta edición de Teo Bytes, una edición especial de 10 años. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio, porque estoy viendo por ahí muchas opiniones de que debe volver a reactivarse. Así que será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.